Hola, amados hermanos, ¿cómo están? Dios me lo bendiga a todos. El devocional de hoy queremos compartirle el tema servicio en el liderazgo. Y es la continuación del último devocional que vimos. Y bueno, es un tema interesante de, de estudiar, de aprender y mucho más también de aplicarlo en nuestras vidas. Ujú. Yo les quiero citar o leer un versículo bíblico que yo mencioné en el último devocional. No me acordaba la cita, pero la cita es Romanos 12:11 y dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Me encanta este versículo porque este versículo mata toda creencia, toda ideología, toda perspectiva humana, todo yo pienso, yo creo, si yo quiero. Esto mata todo argumento humano. Porque fíjense lo que dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y es muy importante porque estamos hablando del servicio en el liderazgo. Así que, ¿y por qué este versículo? Porque a veces creemos que en el ministerio o en el servicio es, bueno, a mí no me corresponde hacer eso. Mm. Se supone que si somos un cuerpo en Cristo, entonces nos corresponde. Entonces tenemos esa ideología. Eso le corresponde a Noelia y esto a mí. Vos ocúpate de tu ministerio y yo me Sí. encargo del mío. Si veo la necesidad, bueno, que el líder se encargue de la necesidad, porque yo me encargo de mis necesidades en otra área. Pero este versículo destruye esa creencia, porque dice, en lo que se requiere diligencia, quiere decir en todo, En lo que se necesite. en lo que se necesite, en lo que sea, en lo que se requiere diligencia, no perezosos. ¿Sabían que el perezoso es un animal y él recorre en un día 34 metros? Eso es lo que recorre. O sea, la Biblia nos da duro, porque nos llama perezosos, lentos. Dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y me encanta ese versículo porque ya de una eso destruye toda creencia. Por otro lado, quiero contarles algo. Yo en la iglesia, en Venezuela, eh, mi primer servicio, aparte de asistir a la iglesia, porque asistía pero no tenía ninguna tarea asignada, mi primera tarea fue limpiar la iglesia. Era como que lo único que en ese momento cuando comencé sabía hacer y me gustaba hacerlo. Pero llegó un tiempo en que sentía yo que los hermanos y muchas personas abusaban de mí en cuanto al servicio de la limpieza. Y yo recuerdo que terminaba el culto y todo el mundo se iba porque suponía que Isa lo iba a limpiar. O llegaban al culto y llegaban a la hora del culto porque suponían que ya Isa lo limpió. Entonces eso yo empecé a sentir como que cierto abuso. Un día invitaron a un pastor, a un conferencista, él fue a darle una charla a los adolescentes y a los jóvenes, era una charla acerca del noviazgo. Y él se dio cuenta que cuando él llegó, ¿quién era el que estaba arreglando la silla? Isaac. Pero mi actitud no era muy buena, era una actitud como que de desánimo, como que enojado, porque sentía como que abusaban de mí en cuanto a la limpieza y a la logística de la iglesia. Y yo creo que esa persona Dios le mostró en su corazón, porque él me dio unas palabras exactas que a mí me confrontaron y me impactaron. Él se acercó a mí y él me citó un versículo que está en la Biblia que es Colosenses 3:22 al 24 y ya lo voy a leer. Y él me dijo, hasta que vos entiendas que todo lo que tú haces en la iglesia es para Dios y no para los hombres, tu vida y tu actitud será diferente. Eso me confrontó tanto porque yo como que empecé a servir, pero de una forma obligada, para que no se enojen, para que no digan, pero ya no lo hacía con la intención de agradar a Dios, sino de agradar al hombre, a la persona. Y vean lo que dice este versículo.
Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y fíjense lo que dice el 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, al Señor, servís. Y yo creo que si nosotros aplicamos y tenemos en cuenta ese versículo siempre en nuestra vida, yo les aseguro que nuestro servicio en cualquier área de la iglesia será diferente. Muchas veces nos desanimamos, muchas veces nos decepcionamos, muchas veces estamos como que, o pensamos que estamos perdiendo tiempo. Pero cuando nosotros tenemos en cuenta ese versículo y cuando sabemos que todo, absolutamente todo lo que hacemos en la iglesia no es para el hombre, sino para Dios, nuestra vida, nuestra actitud será siempre de agradecimiento a Dios. Y eso no es muy fácil de aplicarlo. No es muy fácil, porque uno tiene que morir al yo, tiene que tener muy clara nuestra identidad para nosotros poder aplicar eso en nuestra vida. Y hay un versículo lema que nosotros citamos, lo citábamos mucho en la iglesia, cuando me congregaba en Venezuela, y el versículo me encanta, es 2 Timoteo 2:15. Y me encanta porque dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, líder, esclavo, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ese usar en el griego significa que traza una línea recta, algo que no tiene torcedura, algo que no se desvía. Y me encanta porque dice, procura, esfuérzate, presentarte ante Dios como un líder, como un obrero aprobado, no reprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y yo anoté aquí el concepto de diligencia, porque a veces no sabemos qué significa diligencia. Significa usar velocidad. Ese es su primer concepto. Y después otros sinónimos es hacer esfuerzo, ser pronto, hacer lo mejor posible, buena disposición. Yo tengo entendido que Noelia no dibuja muy bien. Ella misma lo ha dicho. Y si yo le digo a Noelia, con este bolígrafo trata de hacer mi retrato. O sea, capaz que a la primera Noelia va a ser una cabeza con un palito y cosas. Y si yo le vuelvo a decir, Noelia, ahora esfuérzate haciendo mi retrato, yo estoy casi seguro que lo va a hacer, no voy a decir mejor, pero sí mejor de lo que lo había hecho la primera vez. Porque ya ella le está poniendo un esfuerzo, una fuerza mayor, la cual ella no le había puesto a la primera vez. Y eso es lo que quiere también decir diligencia, esforzarnos, ponerle una fuerza mayor a la que ya uno le pone a las cosas. Y es importante esto en cuanto al servicio en el liderazgo. Bien, yo a esto quería sumar algo que hace un tiempo me lo dijeron y fue realmente una enseñanza para mi vida, y es que visión sin compromiso es una ilusión. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces uno tiene muchas ganas de hacer cosas para Jesús, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces terminamos siendo como soñadores. Está aquel que, pongo un ejemplo, hace un tiempo me contaban una anécdota. Había alguien en nuestra iglesia que era profesor y estaba en un taller y viene un alumno y le dice, yo quiero ser pastor, porque este profesor el alumno sabía que era cristiano. Y el profesor le dio una enseñanza porque le dijo, vos querés ser pastor y no sos capaz de hacer más de lo que te pido en la clase, ¿no? Era como que siempre estaba haciendo lo mínimo. ¿Por qué pongo este ejemplo? Muchas veces nosotros tenemos sueños, cosas que queremos hacer en Jesús, pero no tenemos iniciativa ni nos comprometemos con esas cosas. Entonces termina siendo una ilusión, termina siendo cosas que quedan en la nada.
Otra gran tendencia que como humanos tenemos es empezar cosas, empezar con muchas ganas y dejar todo sin terminar. Yo era alguien que para dar ideas era la primera, siempre dando ideas nuevas, pero no podía llevarlas a la práctica. Empezaba con todas las ganas y a la mitad me desinflaba y quedaba todo sin terminar. Entonces siempre estaba haciendo muchas cosas, pero nada de todas esas cosas las terminaba. Por eso es muy importante que podamos servir con compromiso. Yo creo que realmente el compromiso es algo esencial en el servicio y en el liderazgo, ¿no? La base del compromiso es el amor a Dios y el amor hacia las personas, ¿no? El amor al prójimo. Y yo quiero hablar un poco acerca de qué es el compromiso. Hice como una pequeña definición para que se entienda. El compromiso es un acto de amor, es un acto de amor que no espera nada a cambio. Es dar nuestra palabra. Y acá quiero hacer énfasis en dar nuestra palabra. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en el que la palabra perdió su valor, porque tendemos a prometer cosas y a no cumplirlas. Incluso estamos muy acostumbrados a no hacerlo o quizás a que la gente no cumpla su palabra. Pero nosotros como hijos de Dios, como su pueblo, como representantes de Jesús en la tierra, tenemos que darle valor a nuestra palabra. Y creo que eso es básico, ¿no? Cuando uno da su palabra de que hay algo que va a hacer, tiene que cumplirlo, sin importar el esfuerzo o los problemas que uno pueda llegar a tener. Esto también fue una gran enseñanza para mi vida porque yo tendía, y es la tendencia que todos tenemos, a justificar nuestras fallas. Ay, sí, porque tuve tal problema o porque justo me pasó esto. Y la verdad es que muchos somos responsables en nuestros trabajos. En el trabajo, o sea, no hay justificación que valga. Si no hiciste el trabajo, te despiden. Pero venimos a la iglesia y como que le damos las obras a Jesús, ¿no? Y creemos que como estamos sirviendo a Dios, Dios lo entiende y ya está. Y no es así. Yo creo que si somos comprometidos afuera, también cuánto más tenemos que ser comprometidos en el servicio a Jesús, ¿no? En el servicio a Dios. Y quiero hablar acerca de dos cosas esenciales que requiere el compromiso. En primer lugar, el compromiso requiere lealtad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que cumplir con nuestras palabras aun cuando las cosas se pongan difíciles, aun cuando quizás nosotros tengamos problemas en nuestra vida personal, aunque nuestras emociones estén por el piso, aunque no tengamos ganas, incluso aunque tengamos que ir a servir personas que nos complican, nos hacen la vida un poco más difícil, ¿no? Porque muchas veces nos va a pasar de tener que ir y amar a alguien que es difícil de amar, o muchas veces nos va a pasar de ir a tener que servir incluso cuando las cosas alrededor están complicadas, ¿no? Pero cuando somos comprometidos, o sea, somos leales aún en los tiempos de dificultad. Otra característica de una persona comprometida es la fidelidad. O sea, tenemos que ser constantes en el cumplimiento de nuestras obligaciones. No podemos ser como la gente del mundo que te cumple hoy y mañana no te cumple. Tenemos que ser personas constantes todo el tiempo. Tiene que ser algo que no cambie. Entonces, no podemos, la excusa, el pero no tiene que existir. Y yo sé que muchas veces suena como, ay, qué exigente, ¿no? Pero la realidad es que tenemos un Dios que tiene un estándar muy alto. Pero Jesús nos mostró que sí podemos, que sí se puede lograr. Entonces quería leer Marcos 3 del 7 al 14. Marcos 3 del 7 al 14. Dice así. Bueno, Jesús estaba rodeado por una multitud. Dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarles cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Jesús venía ya haciendo muchos milagros, la gente empezaba a conocerlo, entonces iban multitudes atrás de Jesús en busca del milagro, ¿no? Claro. Y la pregunta que yo tengo como esto, acá tenemos dos tipos de personas. Estaban aquellos que acompañaban, que vivían con Jesús, que seguían a Jesús, y estaban aquellas personas que iban en busca del milagro, ¿no? Y cuando nosotros vemos a Jesús en la cruz, todas estas personas que habían recibido algo de Dios,
no estaban. Lo crucificaron. Incluso, bueno, los discípulos huyeron, ¿no? Pero la realidad es quién somos nosotros. ¿Cómo nos identificamos? Y da para pensar, de verdad. O sea, el poder nosotros examinar nuestros corazones, examinar nuestras vidas y preguntarnos, ¿somos la multitud que va a Jesús cuando sus emociones tienen ganas? ¿Que va a Jesús cuando necesita algo? ¿O somos los discípulos? Somos aquellos que aún en tiempos de dificultad permanecen, aún pasando frío, aún sin tener donde dormir, aún teniendo hambre, permanecen con Jesús. ¿En dónde nos ubicamos? Y eso es básico y es muy importante porque el compromiso también está ligado a qué tipo de cristianos somos, ¿no? Y acá tengo algunas razones por las cuales muchas veces no nos comprometemos. Me puse a pensar porque digo, bueno, está bueno también en ayudarnos en eso de examinar nuestro corazón, ¿no? Y la primera razón que se me venía a la mente es el egoísmo, porque el compromiso de por sí demanda renuncia. O sea, muchas veces en ese servicio a Dios nosotros tenemos que renunciar al tiempo que tal vez necesitamos disponer para otras cosas. Incluso con Isaac en este tiempo nosotros hemos hablado cuántas veces quizá en el servicio a Dios uno renuncia a compartir con su familia. Muchas veces pasamos mucho más tiempo en la iglesia de lo que pasamos con nuestra propia familia. En la iglesia quizás nos conocen mucho más, a mí por ejemplo me conocen mucho más en la iglesia de lo que me conocen en mi familia, ¿no? Mis tíos, mis primos. Y eso es compromiso, ¿no? Y obviamente que el compromiso cuesta porque no le voy a decir que siempre tengo ganas de ir. Muchas veces no tengo ganas, muchas veces estoy cansado, muchas veces mis emociones quieren todo lo contrario. Pero cuando uno realmente se compromete con Dios, yo creo de que ni siquiera existe la duda de si vas a hacerlo o no, porque sabes que es lo correcto. Otra razón por la cual muchas veces no nos comprometemos es inseguridad. Yo creo que esta es una de las más comunes dentro de las iglesias, y es que la gente no sabe cuál es su propósito. La gente anda sin rumbo, entonces como que al no estar seguro de si realmente ese es su lugar o si realmente eso es lo que Dios quiere que haga, no se compromete, por miedo a equivocarse, ¿no? Por miedo a errar o porque, no sé. La inseguridad también va ligada al desconocimiento bíblico. Yo creo que una persona que conoce la Biblia, difícilmente sea alguien inseguro en cuanto a cuál es su propósito como cristiano, como hijo de Dios, y cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo. Entonces, yo creo que va un poco ligado a eso. Otra de las cosas que quería nombrar es un ejemplo bíblico que encontré de compromiso y que la verdad que me encantó. Está en 2 de Samuel, capítulo 23, del versículo 11 al 12. 2 de Samuel 23, del 11 al 12. Acá estaba hablando acerca de los valientes de Israel. Y tenemos acá el caso de Sama. Y dice así, después de después de uno de los héroes, estaba Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Muchas veces historias como esta pasan desapercibidas cuando leemos la Biblia. Pero qué impresionante, me llamó la atención la vida de este hombre, ¿no? Imagínense él solo en el medio del campo, no sé cuántos eran los filisteos, pero eran muchos más que él, ¿no? Y todo el pueblo había huido. Y él solo se paró en el medio del campo y mató a todos, y terminó ganando por sobre los filisteos. Y no porque era el mega hombre, sino porque él puso su confianza en Dios y su compromiso. Imagínense, en los ojos humanos era carnado fácil. Lo hubiesen matado de la peor manera. Porque tal vez a nosotros nos resulta difícil porque al menos acá en Uruguay somos ajenos un poco a la guerra. No, es algo que al menos a mí me cuesta imaginármelo porque nunca lo viví. Pero imagínate, estás en la batalla, dos pueblos que se odian, vos solo con un montón de contrarios alrededor. O sea, humanamente lo mataban enseguida y quizás hasta tenía una muerte lenta, ¿no? Claro.
Pero Dios honró el compromiso de él y le dio la victoria. O sea, sin duda, esta victoria se ve la gloria de Dios, ¿no? Porque humanamente era imposible. Y eso es lo que Dios hace cuando nosotros nos comprometemos, ¿no? Dios honra ese compromiso. Pero el compromiso cuesta. Cuesta vencer miedos, cuesta vencer inseguridades. Y a muchos incluso les costó la vida. Pues vemos el caso de los discípulos. Todos murieron. O sea, murieron, entregaron su vida por Cristo. Vamos a la reforma. ¿Cuántos tuvieron que morir para que nosotros hoy podamos tener una Biblia escrita en nuestro idioma que podamos entender, ¿no? Antes era un derecho que nadie tenía. Era un privilegio que eran muy pocos los que la tenían. Entonces, el servicio a Dios requiere compromiso. La pregunta es hasta cuánto estamos nosotros dispuestos a ir o a entregar por Dios, ¿no? Entonces, bueno, debemos ser comprometidos con lo que Dios nos ha dado. Lo que sea que Dios te desea, que tengas que limpiar las sillas de la iglesia, que tengas que enseñar o predicar o lo que sea que hagas en la iglesia, hacerlo con compromiso. O sea, ser comprometido con lo que Dios te entregó, ¿no? Amén. Bueno, quiero leer Gálatas para ir terminando, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, no veo acá. Gálatas 2:20 dice así: Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Acá quería leer esto porque no podemos jactarnos por nuestro compromiso, porque creo que Dios se merece eso y mucho más. Humanamente no tenemos cómo pagar lo que Dios hizo por nosotros, ¿no? Entonces yo creo que ser personas comprometidas y servir al Dios, al único Dios verdadero, requiere todos los días cargar con nuestra cruz. Amén. Todos los días cargar con la cruz, recordar lo que Jesús hizo por nosotros y que somos deudores por esa salvación tan grande que Él ha puesto delante de nosotros, ¿no? Y bueno, para ir terminando, quiero leer Filipenses 2, del 1 al 11. Filipenses 2, del versículo 1 al 11. La verdad que me impactó mucho este pasaje. Dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La Biblia es completa. Dios se encargó de explicarnos cómo conducirnos y qué hacer en cada situación. Y no quería dejar de leer este pasaje porque habla acerca de la actitud que tuvo Jesús cuando se hizo uno como nosotros, ¿no? Si Jesús, siendo perfecto, el Hijo de Dios, no tuvo problema en humillarse, ¿cuánto más tenemos que humillarnos nosotros y ser humildes en el servicio a Dios? No importa cuál sea el rol que cumplamos en el cuerpo de Cristo, sino tener muy presente que somos esclavos de Dios, que nada de lo que tenemos nos pertenece, no somos dueños de la iglesia, no somos dueños del ministerio y nada de lo que tenemos es merecido, sino que todo lo tenemos por gracia. Y quiero hacer énfasis en el versículo 2 que dice que tenemos que servir sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No olvidar que somos un cuerpo, dejar atrás el orgullo, el egoísmo. Y realmente yo creo que una iglesia unida es una iglesia poderosa. Una de las cosas que las estrategias que Satanás tiene en este tiempo es dividir la iglesia, para que la iglesia pierda autoridad delante de las personas, ¿no? Y quiero, bueno, para terminar,
hablar acerca de, bueno, del egoísmo y la vanidad que habla el pasaje, ¿no? Y hacer énfasis en la vanidad, que es hacer cosas sin sentido. ¿Cuántas veces caemos en hacer cosas y dentro de nosotros no nos damos cuenta del sentido que tiene lo que estamos haciendo? Y entonces eso termina siendo desagradable a los ojos de Dios, ¿no? Entonces, bueno, sigamos el ejemplo del maestro. Tenemos a Jesús, un maestro perfecto. Y bueno, y estudiemos la palabra de Dios. Yo creo que siempre que tengo una duda, trato de ir a la Biblia, pero cuántas veces uno a veces se olvida y no sabe qué hacer y empieza a buscar consejos por ahí, lo cual no está mal, siempre y cuando busquemos consejos en personas sabias, pero la Biblia es completa, realmente Dios ha sido muy bueno con nosotros y ha tenido mucha paciencia, y yo creo que la Biblia es un ejemplo de la paciencia de Dios para con nosotros. Y bueno, espero bueno, que este devocional sea de bendición para sus vidas. No sé si quiere decir algo más. No, creo que está todo, se entendió todo claro. Bueno, Muy bueno, de verdad. Este, bueno, queremos despedirnos con una oración y esperemos que, o nuestro deseo es que puedan escuchar este devocional y también eh, ponerlo en práctica. Padre eterno que estás en el cielo, gracias Señor por todo, Señor, gracias Señor por esta palabra, Señor, ayúdanos Señor a ser líderes comprometidos, Señor, líderes Señor que amemos el servicio, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos por cada persona, Señor, que está viendo este video, Dios, para que tú pongas en ellos, Señor, compromiso, Señor. Y aquellos, Padre, que ven el video y no te conocen, Señor, te pedimos, Señor, para que tú abras su corazón, Señor, y te reveles a su vida, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. amén. Bueno, muchas gracias.